Unidad Didáctica 3. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Vídeo 2. Lección magistral a cargo de Nidia Pesántez, representante interina en la Oficina de ONU Mujeres de Bolivia. Muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias al equipo de la Fundación CERMI por haberme invitado a participar junto a ustedes de este proceso de formación que están desarrollando. Bueno, para mí es un placer y espero que lo que les cuente hoy sea útil, les sirva, puedan utilizarlo para la demanda de sus derechos. Quería saber si me pueden habilitar para compartir pantalla. Si no, no hay problema, pero... Hoy no podemos compartir pantalla. Ok, ningún problema. Espero solamente no aburrirles mucho con mi voz. Había unos cuadritos para, al menos para alguna posibilidad. Bueno, tal como planteó Isabel, vamos a conversar un poco sobre la declaración y la plataforma de acción de Beijing. La idea es que acerquemos a la plataforma de acción de Beijing a las mujeres que viven con discapacidad y a las familias que tienen personas que viven con discapacidad, de tal manera que podamos conocer cuáles son las obligaciones que tienen los estados para responder a la demanda de las mujeres con esta especificidad, ¿no? Lo primero que debemos, o lo primero que queremos contar es que hay un marco jurídico internacional. A ver, les voy a, como no están viendo el cuadrito, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy día. Primero, vamos a conversar un poquito sobre el marco jurídico internacional, cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para la defensa de los derechos de las mujeres, para la demanda de los derechos de las mujeres. Después nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es la plataforma de acción de Beijing. Luego vamos a acercarnos un poquito a la CPDP, pero solamente para tomar un par de conceptos claves que tienen que ver con género. Y de allí vamos a conocer cuáles son las obligaciones que tendrían los estados y la sociedad civil para garantizar que las personas, y en especial las mujeres que viven con alguna discapacidad, puedan ser incluidas plenamente en el quehacer de las sociedades, es decir, que sean parte de los agentes, de las agentes de cambio para el bienestar de las personas, de las familias, de las comunidades. Dicho esto, entonces, vamos con lo primero, que era el marco jurídico internacional. Seguramente muchas de ustedes ya saben y conocen que en el Concierto Internacional de Naciones, en las Naciones Unidas, los países se ponen de acuerdo sobre algunas normas para garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas el pleno ejercicio de sus derechos. Estas normas son los mínimos acuerdos a los que llegan los estados para garantizar los derechos. Es decir, cada derecho que se consagre en una norma internacional logra llegar allí porque hay un acuerdo mayoritario o de consenso, en el mejor de los casos, para que esto sea considerado un derecho. Entonces, en el caso específico de las mujeres, nuestra norma general macro, nuestra constitución global, la constitución política de las mujeres en el mundo, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Es la CEDAW. La CEDAW contiene 30 artículos y en estos artículos plantea cuáles son los factores esenciales que los estados deben vigilar, deben promover, deben respetar para que las mujeres puedan vivir de manera plena. La CEDAW es del finales de los años 70 y entonces con el tiempo se han ido incorporando recomendaciones generales a los estados que son parte de la norma de los estados para actualizarse a los diferentes momentos que vamos viviendo en nuestras sociedades. Entonces, la CEDAW es un marco jurídico, es una norma para nuestros países, para los países que la han firmado. Ningún marco jurídico es impuesto, un marco jurídico internacional, son normas que los países aceptan. Otro marco jurídico importante para el foro que tenemos hoy es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
en donde se incorporan elementos específicos en relación a la igualdad de género. Y estas dos convenciones son de obligatorio cumplimiento para los estados que han firmado estas convenciones. Es decir, si España firma la convención, entonces es parte de su ley. Si Ecuador firma la convención, cualquiera de las dos o las dos, estas convenciones forman parte de su norma, de su ley. Y si Bolivia firma la convención que tienen firmado, entonces forman parte de su norma, de su ley. Después tenemos otro tipo de acuerdos internacionales, de instrumentos internacionales que se llaman de derechos humanos, que lo que hacen es ayudar a los países a cumplir con estas convenciones, a cumplir con los principios consagrados en estas convenciones, con los mandatos de estas convenciones. Y son, para este caso, la Declaración y Plataforma de Acción de Viena, que tiene específicamente los derechos de las mujeres descritos, la Plataforma de Acción de Beijing, que es sobre la que vamos a hablar más detenidamente, y tenemos también la Agenda 2030, que lo que intenta es consolidar o incluir, articular, darle coherencia a todos estos cuerpos normativos en una suerte de plan para que los estados tengan una guía para que se pueda cumplir con sus acuerdos, con sus compromisos internacionales. Si la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres es la Constitución Global de las Mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing es nuestro plan estratégico, es decir, es nuestra planificación para alcanzar el ejercicio pleno de nuestros derechos. Después tenemos, como les dije, en segundo lugar, vamos a conversar sobre la plataforma. Entonces, tenemos este marco jurídico internacional con muchas normas, solo hemos mencionado las 5 más importantes para el foro, y ahora vamos a hablar específicamente de la Plataforma de Acción de Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing no es una norma vinculante, es decir, no es como la CEDAW que obliga a los estados del cumplimiento, pero la Plataforma de Acción de Beijing lo que hace o la fuerza que tiene es que, como todo instrumento internacional de derechos humanos, genera una obligación moral, una obligación ética, y además, al ser firmado, genera un compromiso de los países con el resto de países de las Naciones Unidas. Si un país ha asumido la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, tiene la obligación de caminar hacia esos objetivos que están plasmados en cada una de las esferas de esta plataforma. En el 95, como saben, se aprobó la Plataforma de Acción de Beijing con el foro más grande nunca visto global sobre las mujeres. Era el 4º foro que se desarrollaba en el planeta y como producto de este enorme foro, los países acuerdan declarar las 2 esferas prioritarias para trabajar por los derechos de las mujeres y garantizarles a las mujeres dignidad y garantizarles a las mujeres igualdad de derechos en pie con los hombres y garantizarles a las mujeres, por supuesto, la posibilidad de desarrollarse plenamente, de desarrollar todas sus potencialidades plenamente. Estas 2 esferas fueron de acuerdo, fueron de consenso y estuvieron de acuerdo tanto los estados como la sociedad civil. Quisiera recordarles aquí que todos los avances que hemos tenido en las Naciones Unidas y que los estados han asumido ha sido, en el caso de las mujeres o de los derechos de las mujeres, por la movilización masiva de las mujeres en nivel global, por la permanente influencia, por el permanente advocacy, por la permanente lucha de las mujeres para que se nos reconozca como parte de la especie humana con todos los derechos y con las especificidades en derechos que tenemos por el hecho de ser mujeres. Entonces, la Plataforma de Acción de Beijing, como les decía, tiene 2 esferas. La primera esfera, les llaman esferas para poder concentrar los temas en un solo conjunto. Entonces, la primera esfera o esfera A, porque no están enumeradas con números, sino más bien tienen letras, tienen literales. La esfera A se refiere a la mujer y la pobreza. La idea de la esfera A es superar los niveles de pobreza en que viven las mujeres, considerando que las mujeres son, dentro de la población, las más pobres de los pobres. Y esto no es producto de la percepción de las feministas. Esta afirmación es producto de los datos que los estados han levantado en relación a la pobreza cruzado o desagregado por género, por sexo. Quienes tienen menos ingresos en este mundo son las mujeres. Quienes tienen menos acceso a medios de vida son las mujeres.
quienes tienen menos control sobre sus propias economías son las mujeres. Entonces, las mujeres son las más pobres de los pobres. Y en el caso de las mujeres que tienen algún elemento más que limita su pleno desarrollo, por ejemplo, mujeres migrantes, por ejemplo, mujeres rurales que no tienen acceso a riego como un elemento básico para su producción diaria. Y por supuesto, mujeres con alguna discapacidad tienen aún mayores posibilidades de caer en pobreza, porque no controlan y no acceden a los medios de vida necesarios, suficientes para poder superar la situación en la que están. Entonces, la primera esfera es pedirles a los estados que generen políticas públicas específicas, que generen programas específicos que puedan ser manejados, controlados por las mujeres de tal manera que las mujeres puedan superar su situación de pobreza, que las mujeres sean incluidas en los temas claves de la economía. Después hay otro tema de economía que va por otro ladito, pero que sean incluidas, que sea incluido su trabajo, que sea considerado su trabajo para que puedan superar la pobreza. La esfera B se refiere a la educación y a la capacitación de las mujeres. En el Ecuador, por ejemplo, el 33.6% de mujeres con discapacidad entre 18 y 64 años no sabe leer ni escribir. Es decir, que del grupo, de la población de personas que viven con discapacidad, de ese grupo, el 33.6% de mujeres que están ahí no sabe leer y escribir, de las que están entre 18 y 64 años. Esto tiene que ver justamente con la falta de autonomía en la que viven generalmente las mujeres que tienen o padecen, que viven con alguna discapacidad. La esfera C se refiere a la mujer y a la salud. Esto es especialmente importante porque de los estudios que se han hecho, las altas tasas de discapacidad que existen en el mundo se debe, entre las causas que tiene, es justamente la falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y salud reproductiva. Muchas veces las mujeres no son atendidas a tiempo, no son atendidas como se debe, no son respetadas en sus decisiones, y esto ha generado en nuestro planeta o esto ha provocado algún tipo de discapacidad en las mujeres. Entonces, cuando se habla de las causas de discapacidad en las mujeres, una de estas una de las más importantes, es esta justamente, la falta de acceso de las mujeres a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. Por eso es que se hace tanto énfasis en que los códigos, en que las leyes, en que las normas sobre salud tengan capítulos específicos, tengan artículos específicos sobre la atención a la salud de las mujeres. Y la Plataforma de Acción de Beijing manda esto, ¿no? Manda que los estados tienen la obligación de generar norma específica y políticas específicas para garantizar que las mujeres accedan a los servicios de salud, que las mujeres tengan espacios de decisión frente a sus propios cuerpos, que las mujeres puedan tener conversaciones con sus médicos o médicas de tal manera que la decisión no sea unilateral y que las mujeres con la información suficiente puedan decidir sobre lo que quieren o sienten que deben hacer. Entonces, las primeras tres esferas son mujer y pobreza, educación y capacitación de las mujeres y las mujeres y la salud. Vamos a las siguientes tres. La esfera D se relaciona con la violencia contra la mujer. La Plataforma de Acción de Beijing manda específicamente que la violencia contra las mujeres sea erradicada. Y esta es otra de las causas que genera discapacidad en las mujeres. Es una de las razones, junto con la falta de acceso a la salud, es una de las razones por la que las mujeres tienen algún tipo de discapacidad. La violencia provoca discapacidad, por un lado. Pero por otro lado, tenemos algunos factores de violencia contra las mujeres, que en el caso de las mujeres que viven con discapacidad es de mayor preocupación. La esfera D, que habla de la violencia en contra de las mujeres, hace un planteamiento clarísimo a los estados para la prevención de la violencia,
la atención a los casos de violencia, la restitución de los derechos que han sido conculcados y la restitución o reparación del derecho conculcado. En el caso de las mujeres, la violencia es, en el caso de las mujeres con discapacidad, la violencia es mucho más perniciosa porque si las mujeres en general tienen menos posibilidad de defenderse frente a la violencia sexual o frente a la violencia intrafamiliar, las mujeres con discapacidad tienen aún menos posibilidades de hacerlo. Y hay violencias desde las más sutiles hasta las más agresivas y, como decía hace un momento, perversas. Por ejemplo, la retención de medicamentos, el no dar los medicamentos a tiempo, el no contar o no asistir con los dispositivos. Por ejemplo, si alguien necesita una silla de ruedas o tiene un aparato ortopédico o necesita algún tipo de bastón, y esto se aleja de la persona, no se le entrega, no se le da como una forma de presión, como una forma de demostración del poder, es violencia específica contra una mujer con discapacidad que tiene que y debe ser denunciada. Por ejemplo, la eliminación de una rampa, la eliminación de los dispositivos de movilidad, el hecho de que la persona con la que se convive o en el espacio de trabajo se niegue a ayudar en el cotidiano, ¿no? A pasarle instrumentos de trabajo, o en la casa que se niegue a apoyarle con elementos de la vida diaria, como por ejemplo el baño, la vestida, la comida, dependiendo del nivel de discapacidad en el que esté esta persona, el nivel de violencia puede ser más agresivo o más profundo. También encontramos formas de violencia como, por ejemplo, la negativa por parte de un cuidador o de una cuidadora a ayudar a pasarle los instrumentos de comunicación, quitarle el teléfono, quitarle la televisión, quitarle la radio, es decir, incomunicarle es una forma de violencia que es además muy común, sobre todo contra las mujeres que viven violencia, contra las mujeres con discapacidad que viven violencia en sus hogares. Otra forma de violencia contra las mujeres es la esterilización forzada, sin consulta, sin conversación previa, sin decisión de las mujeres. Y, por supuesto, la violencia sexual. Uno de los temas más fuertes y más perversos que tiene la humanidad es la violencia sexual. Y la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad tiene un elemento que profundiza esta perversión de la humanidad porque atenta contra una persona que de alguna manera tiene algún límite en su posibilidad de defensa, que puede ser el que no pueda gritar, el que no pueda correr, el que no pueda tomar algo para defenderse, o el que incluso puede ser convencida de tener relaciones con alguien porque es intimidada, porque es chantajeada, porque se le amenaza con cualquiera de los otros tipos de violencia. Te quito el teléfono, no te dejo hablar con tu madre, no te paso la silla de ruedas, no te voy a dar el medicamento. Es decir, hay un nivel de dependencia que le convierte o que convierte a las mujeres en mayores víctimas, a las mujeres con discapacidad en víctimas mayores de la violencia. Después vamos a ver un poquito más sobre el tema de los enfoques de trabajo, porque desgraciadamente hasta ahora la mayoría de enfoques no logra dar un giro para que las mujeres con discapacidad sean agentes de sus cambios, sean agentes de cambio en la sociedad. Todavía estamos en estos procesos de dependencia que nos exigen dar un salto como sociedades para aportar, por ejemplo, en la eliminación de este tipo de acciones, como es la violencia. Esta es la esfera D. La esfera E es la mujer y los conflictos armados. Esta esfera se refiere no solamente a que las mujeres participen de los conflictos armados, sino que las mujeres sean voz, sean voto, sean parte de la toma de decisiones en el conflicto, en el posconflicto para las negociaciones de paz, por ejemplo. Pero también es indispensable que haya mujeres en las fuerzas de paz para apoyar a las mujeres víctimas de los conflictos. Pero además tenemos el hecho de que las mujeres son las más afectadas por los conflictos bélicos porque son botines de guerra, porque en esta, como digo, perversión de la sociedad, las mujeres se convierten en los objetos de la guerra para
bajar la moral del enemigo. Entonces, la situación de los conflictos, la esfera E, lo que busca es que los impactos y los efectos de los conflictos armados, por un lado, no tengan estos elementos específicos que atentan directamente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la violación sexual o la violación masiva a las mujeres del bando contrario. Otro factor es lo que les decía hace un momento, que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones, que las mujeres sean parte de los procesos de paz y de las negociaciones. Y en este caso, por ejemplo, es indispensable que las mujeres que viven con discapacidad puedan ser parte de las negociaciones de paz, puedan ser parte de los procesos de diálogo, porque los elementos de su propia vivencia deben ser puestos sobre el tapete para la toma de decisiones específicas, porque las personas que no viven con discapacidad no discuten, no debaten estos temas, sino muy superficialmente, y generalmente este tipo de definiciones no forman parte de los acuerdos. De hecho, cuando ustedes leen o escuchan o les comentan sobre algún acuerdo de pacificación, generalmente no están incluidos los temas de la situación de las mujeres. Es a raíz de que las mujeres empiezan a participar de los diálogos de paz que se empieza a trabajar sobre los temas específicos de la situación de las mujeres en conflictos armados. Y justo en este mes estuvimos celebrando los 20 años de la aprobación de la resolución 1325, que es una resolución del Consejo de Seguridad en relación justo con esto que estamos hablando. Las mujeres en los procesos, en los conflictos armados, las mujeres y su participación en los procesos de paz. Entonces, esta es la esfera E, mujer y conflictos armados. Después tenemos la esfera F, que son las mujeres y la economía. Las mujeres con discapacidad tienen una tasa de empleo baja, es del 19.6%, bajísima, frente al 52.8% de los hombres con discapacidad. Es decir, las mujeres con discapacidad tienen muchas menos probabilidades de acceder a un trabajo frente a sus pares hombres con discapacidad. Y es esencial entonces que cuando estamos haciendo acuerdos para mejorar la situación económica de las mujeres, se considere a las mujeres especialmente como parte de los acuerdos y de las políticas públicas y de la normativa para garantizar su acceso al empleo digno, su acceso al trabajo. En el caso de la mujer y la economía, también es importante que se reconozca que el trabajo, el aporte que hacen las mujeres en sus casas, en las tareas de los cuidados, son aportes, son trabajos que deben ser considerados dentro de las cuentas nacionales para que los estados puedan retribuir todo ese trabajo gratuito que hacen las mujeres en políticas, en programas, en normas para los impuestos, por ejemplo, pues las mujeres pagan los mismos impuestos, sin embargo, aportan al Producto Interno Bruto en 20%. Es decir, el trabajo gratuito de las mujeres no está visibilizado en ningún lado, aunque este trabajo genere riqueza en las familias y, por lo tanto, en las sociedades. Las mujeres con discapacidad también hacen tareas del cuidado. Cuidan de sus hijos. Las mujeres con discapacidad aportan a sus hijos, cuidan de otras personas muchas veces, y entonces este trabajo no es visibilizado y únicamente se les ve como si fuesen una carga dentro de las familias. De hecho, hay algunas políticas públicas en algunos estados de este mundo que tienen un aporte específico para las familias en las que vive una persona con discapacidad. Pero este aporte específico económico no es para aportar a que las mujeres con discapacidad o en general las personas con discapacidad puedan agenciarse y puedan empezar a integrarse en la vida, sino que en la vida comunitaria, en la vida de la ciudad, en la vida de su pueblo, sino que muchas veces estas políticas están dirigidas a que se garantice el cuidado de la persona con discapacidad, dando un fondo para que la persona que no tiene discapacidad la cuide, pero esta persona tiene que estar las 8 horas al día
pendiente de la persona que tiene discapacidad. Y generalmente la persona que cuida a la persona con discapacidad es una mujer. Entonces, esto, aunque puede aportar a la familia, especialmente a las familias de escasos recursos, genera un problema doble. Por un lado, las mujeres con discapacidad no tienen un incentivo para movilizarse y agenciar su vida, y por otro lado, la mujer que cuida a la persona con discapacidad no tiene posibilidades tampoco de estudio o de búsqueda de otra fuente de ingreso, porque su ingreso está atado permanentemente a este cuidado. Entonces, a veces el enfoque, la aproximación que tenemos a las personas que viven con discapacidad es de el sostenimiento de la dependencia permanente. Y lo que busca, por ejemplo, lo que buscan las esferas de Beijing es que las mujeres sean autónomas en todos los ámbitos y en toda su diversidad. Y esto es lo que los estados tienen que ver, esto es lo que los estados tienen que trabajar. ¿Cómo hacer posible? ¿Cómo generar este apoyo, este aporte? Entonces, la mujer y la economía ¿qué tienen que hacer los estados? Integrar el trabajo de las mujeres en sus cuentas nacionales para retribuir este trabajo mínimamente con políticas redistributivas. Y por otro lado, tienen que garantizar el empleo y trabajo digno a las mujeres, considerando especialmente mujeres con condiciones diferenciadas a las de la mayoría y que en este caso serían las mujeres con discapacidad. Entonces, las esferas D, E y F, D, violencia contra las mujeres, E, la mujer y los conflictos armados, F, la mujer y la economía. Vamos a la G. La esfera G es la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Las mujeres participando en la política, las mujeres teniendo cargos de liderazgo. En el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos un presidente de la República que tiene una discapacidad y que vive con una discapacidad. Sin embargo, solamente el 1.41% de autoridades electas en este país son personas con discapacidad. Y de este 1.41% no llegamos al 0.5%, no se llega de participación de mujeres con discapacidad. Esto implica que no hay una sociedad que impulse, o nos cuenta que no hay una sociedad que impulse, que motive la participación en general de las mujeres, pero con mucha más especificidad de las mujeres que viven con discapacidad. Entonces, esta es otra de las áreas de trabajo indispensables para los estados y la sociedad civil. Garantizar que las mujeres participen de manera paritaria y garantizar que las mujeres con discapacidad participen también en la misma proporción en la que viven con discapacidad. Más adelante veremos que la quinta parte de la población de este mundo son mujeres con discapacidad, y entonces esa quinta parte debería estar representada dentro de los espacios de toma de decisiones. A eso apunta la plataforma de Beijing. La esfera H. En la esfera H estamos hablando de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los ministerios de la mujer, las secretarías de la mujer, los institutos de la mujer que tienen los estados, que son las instituciones que deben generar la política, hacen la rectoría de la política pública para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos, para garantizar que el Estado está cumpliendo con sus compromisos. Es la institución interna que hace el seguimiento a los estados, que genera acciones en los estados para que el Estado avance o camine hacia la igualdad de género. Son los mecanismos para el adelanto de las mujeres los que han incluido como los primeros los temas de mujeres con discapacidad en muchos de los estados, en muchos de los países de este mundo, que tienen políticas específicas o un trabajo específico con mujeres con discapacidad. Sin embargo, se debe reconocer que este tema, o sea, que el asumir y adoptar una respuesta y la atención a las mujeres con discapacidad es bastante nuevo por parte de estos ministerios, pues al inicio el trabajo había sido más hacia las mujeres y con más dificultad hacia las mujeres considerando sus diversidades, sea esta su diversidad en temas de discapacidad, de migración, de etnia o de identidad sexogenérica, entre otras, ¿no? De edad.
que no se había considerado. Pero ahora tenemos como un avance, y ese avance también se da gracias al movimiento de hombres y mujeres que viven con discapacidad. Y las mujeres con discapacidad al movimiento que han generado en el mundo para ser reconocidas, visibilizadas, integradas, incluidas en la toma de decisiones. Entonces, estos mecanismos institucionales creados para garantizar que los estados avancen hacia la igualdad son mecanismos claves para que las mujeres con discapacidad exijan, demanden que hayan políticas especializadas. La esfera I se refiere a los derechos humanos de las mujeres. Esto es cómo los estados cruzan los derechos humanos de las mujeres en la toma de decisiones en todos los sectores y en todos los niveles, desde los energéticos a los sociales y en todos los niveles, desde el nacional hasta los de las poblaciones más chiquititas. En el caso de las mujeres con discapacidad, es evidente que hay dentro del ejercicio de sus derechos mayor situación de vulnerabilidad porque hay menor posibilidad de independencia y de autonomía. Uno de los factores que impulsa a las mujeres y a cualquier ser humano al ejercicio de sus derechos es la autonomía. ¿Por qué para las mujeres es más difícil? Porque nos educan todo el tiempo en una situación de dependencia y las políticas nos dejan políticas públicas, leyes, nos dejan en una situación de dependencia que nos aleja cada vez más de la autonomía y de la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos. Este tema se profundiza en el caso de mujeres con discapacidad debido a que las políticas públicas, debido a que el imaginario social no es capaz de dar un salto y empezar a trabajar desde un enfoque de derechos humanos en este ámbito específico. Después tenemos la mujer y los medios de difusión. En América Latina, la única discapacidad que se ha evidenciado en los medios de comunicación, especialmente en prensa, radio y televisión, es la de la vista, pero por el uso de lentes. Pero no tenemos una población de mujeres, por ejemplo, con discapacidades reporteras, no tenemos una población visible de mujeres que hagan comunicación social, porque nuestras sociedades no están preparadas, ni su infraestructura está preparada, ni el imaginario social está preparado, ni todos los aparatos estos electrónicos están diseñados para el uso de las personas con discapacidad. Hay que pedir este tipo de aparatos de manera muy especial, especializada, específica, se siguen creando, pero los medios de comunicación no han dado este salto para que tengamos o contemos con personas con discapacidad entre las personas que hacen la noticia, entre las personas que abordan las noticias, entre las personas que entrevistan a los políticos, a las políticas, lo que hace que la percepción, la demanda, el punto de vista de las personas con discapacidad y especialmente de las mujeres con discapacidad no esté presente en la agenda pública, porque no está presente en la agenda de medios. Entonces es indispensable la esfera J porque esta esfera se refiere a poner el tema sobre la agenda de medios y desde la ruptura de los estereotipos que se tienen en relación con las mujeres y en este caso en relación con las mujeres con discapacidad. La esfera K, ya mismo terminamos. La esfera K es la mujer y el medio ambiente. Se refiere al trabajo de las mujeres, a la relación de las mujeres con el medio ambiente. Fíjense ustedes que ahora estamos en plena discusión, en pleno debate del nuevo modelo de desarrollo que queremos en el mundo, aunque ya se aprobó en 2015 con la Agenda 2030, todavía los estados están discutiendo cómo caminamos hacia allá, cómo generamos un planeta sostenible, sustentable, un planeta que se mantenga vivo y que pueda mantener viva a la especie humana. Las mujeres históricamente han tenido una relación directa con el medio ambiente, con la naturaleza, con la producción sostenible, porque las mujeres son el elemento más estable dentro de las comunidades rurales. Son las mujeres las que viven de manera, que viven más tiempo en las comunidades rurales. No porque seamos mejores o peores que los hombres, sino porque nuestro mandato social nos ha puesto al cuidado y ese cuidado nos ha generado un conocimiento que no es reconocido y ese es el problema, uno de los problemas. Y entonces, las mujeres, al ser el elemento más estable dentro del ámbito rural,
son las que mejor conocen la interacción de los ecosistemas en los que viven, son las que se han ido adaptando a los cambios, a la variabilidad climática, son las que han ido adaptando semillas, formas de riego, formas de cultivo, porque ha sido su método de sobrevivencia permanente. Generalmente los hombres de las zonas rurales salen a las ciudades para tener trabajos urbanos y poder tener dinero y regresar a sus casas. Pero el entorno siempre ha estado en manos de las mujeres. En el ámbito rural, por ejemplo, el tema de la discapacidad es sumamente grave. Y el tema de la discapacidad va en escala, ¿no? Si tenemos una zona urbana, tal vez hay un poco más de acceso de acuerdo al nivel económico que tenga una familia. Pero si estamos en una zona periurbana, estamos hablando de los cinturones de pobreza, en donde la infraestructura, el entorno es absolutamente precario y hay muchas menos condiciones para que las mujeres con discapacidad vivan en espacios seguros, tengan espacios seguros físicos, tengan espacios saludables, tengan espacios seguros también en relación a la no vulneración de su derecho a una vida libre de violencia sexual. Y en la zona rural, el tema de la accesibilidad física se profundiza, porque hay menos infraestructura todavía para que las mujeres con discapacidad y en general en este caso las personas con discapacidad puedan movilizarse o puedan desarrollarse de manera autónoma. La esfera acá, la mujer y el medio ambiente es esencial, porque aquí estamos diciendo cómo queremos vivir, cómo debería ser nuestro entorno y ese entorno debería estar garantizado por el respeto y la convivencia con la naturaleza, con una vida en pleno entendimiento de la naturaleza y con la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad puedan movilizarse y con la seguridad suficiente para que las mujeres con discapacidad no tengan que enfrentar los riesgos del acoso y el abuso sexual o la violencia sexual. Y finalmente tenemos la esfera L, que es sobre la niña. El 41.7% de niñas con discapacidad completa la primaria, es decir, que menos de la mitad de las niñas que tienen discapacidad en este mundo completan su primaria frente al 50% de sus pares niños. Es decir, el 41%, solo el 41%, solo 4 de cada 10 niñas completan la primaria frente a 5 de cada 10 niños. Y esto en relación con los hombres. Y en relación con las mujeres o niñas que no tienen discapacidad, se alcanza al 52.9%. Es decir, en todo este mundo, en todo el mundo, la mitad de niñas puede acceder a la educación, pero menos de la mitad de las niñas que viven con discapacidad. La esfera de la niña lo que pretende o lo que plantea o lo que le pide a los estados es que garantice todos los derechos que están consagrados en la Convención del Niño, que se aprobó en 1989, con una especificidad clara, considerando la diferencia de las niñas, mujeres y de las vulnerabilidades en las que viven debido al hecho de ser niñas. Por ejemplo, nuevamente, el acoso, el abuso sexual, el embarazo infantil, el embarazo adolescente, el dejar la educación para cuidar a sus hermanitos, hermanitas menores o para cuidar a alguien que tiene alguna enfermedad crónica o incluso para el cuidado de una persona con discapacidad. Entonces, en este caso, ¿cómo generamos la corresponsabilidad suficiente para garantizar los derechos de la niña, para garantizar los derechos de la persona con discapacidad, para garantizar los derechos de cada persona que habita dentro de una familia? Y esto es clave plantearlo porque muchas veces en nuestros países, especialmente en América Latina, se le ve a la familia como un sujeto de derechos. Y la familia no es un sujeto de derechos. La familia es una de las instituciones sociales que debe aportar en la garantía de derechos. Una familia está constituida por seres individuales y cada uno de estos seres debe ejercer sus derechos. Esa es una familia sólida, esa es una familia consolidada, esa es una familia que puede aportar a la generación y creación de sociedades sanas. Pero si tenemos familias en donde las mujeres están siendo violentadas, están siendo explotadas, están trabajando 24 horas a la semana más que los hombres, como en el caso de las mujeres rurales en Ecuador, entonces no estamos hablando de una familia o de una célula consolidada, sino de una célula absolutamente no saludable
que tendrá como efecto la creación o generación de sociedades no saludables. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ustedes de esto saben más que yo, define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con otras barreras, con diversas barreras como las que hemos mencionado ahora, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con otras personas que no padecen una discapacidad. Pero esta convención, ¿no? Y esta convención reconoce además que la discapacidad es un concepto que va evolucionando y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno en el que viven. Esta actitud y entorno pueden evitar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Las mujeres y los hombres con discapacidad viven una situación diferenciada debido a las desigualdades generadas por género, por el sistema de subordinación de género. Siendo así, deberíamos reconocer que una quinta parte de la población de mujeres en este mundo tiene una discapacidad, vive con discapacidad. Las mujeres corren mayor riesgo de desarrollar una discapacidad por varias razones, como ya mencionamos, incluida la violencia contra las mujeres y la discriminación en la atención médica. Por otro lado, se estima que aproximadamente el 15.6% de la población mundial vive con discapacidad. La discapacidad es prevalente o es más prevalente entre las mujeres que entre los hombres. La discapacidad afecta al 12% de los hombres y afecta al 19% de las mujeres. Es decir, la quinta parte de las mujeres de este mundo viven con una discapacidad. De una situación de vulnerabilidad, entonces, debemos pasar a una situación de agencia por el cambio. ¿Qué es lo que limita? La falta de reconocimiento del aporte de las personas con discapacidad al desarrollo de los pueblos. Generalmente el enfoque lo que hace es ver a las mujeres con discapacidad como una carga y no como un aporte y no como seres humanos con los mismísimos derechos y además con derechos específicos. De hecho, de los enfoques de trabajo, de aproximación a la atención de este tema, tenemos desde el modo de presistencia, que ustedes conocerán que es el modelo que prevaleció en los sistemas fascistas, en los que se marginaba totalmente a las mujeres y hombres con discapacidad de la sociedad, se esterilizaba a las mujeres y en algunos casos incluso se llegaba a tener prácticas de eugenesia. El modelo médico, tenemos como segundo modelo el modelo médico rehabilitador, que le ve a la persona con discapacidad como una persona enferma que debería ser curada, pero por fin tenemos el modelo de los derechos humanos en el que se plantea que los estados tienen obligaciones muy específicas con las personas que viven con discapacidad y más específica con las mujeres que viven con discapacidad porque sufren una doble vulnerabilidad o están en una situación de doble vulnerabilidad. La promoción de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de desarrollo no se hace desde la retórica solamente. Es indispensable que se generen cambios en las prácticas de nuestras sociedades y de los estados, y para esto los ejes de la plataforma de Beijing son muy útiles. ¿Qué estamos haciendo para superar la pobreza? ¿Qué estamos haciendo, en este caso de las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo en nuestros países para superar la situación de capacitación y de educación de las mujeres, para incrementar su acceso a la educación? ¿Qué estamos haciendo para que mejore la salud, para garantizar el acceso a la salud de las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo frente a la violencia contra las mujeres con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo en los países donde hay conflictos armados frente a la situación de las mujeres con discapacidad? ¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué hacemos frente a la economía? ¿Cómo hemos integrado a las mujeres con discapacidad en la economía de nuestros estados? ¿Cómo están las mujeres con discapacidad participando en la política? ¿Hay elementos que posibilitan que las mujeres con discapacidad participen en la política? ¿Qué están haciendo los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres en relación específica con las mujeres con discapacidad? ¿Qué están haciendo las instituciones del Estado para garantizar los derechos humanos de las mujeres con discapacidad?
¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación para que las mujeres con discapacidad tengan acceso a estos medios, no solamente como opinión pública o como víctimas de las catástrofes o de los desastres, que es como más aparecen las mujeres con discapacidad en las noticias, sino como generadoras de opinión, como expertas en temas diversos, como presentadoras de noticias, como reporteras, como entrevistadoras? ¿Qué estamos haciendo para que esto suceda? ¿Qué estamos haciendo frente a la situación de medio ambiente y sostenibilidad en cuanto a la participación de las mujeres con discapacidad y en cuanto a los efectos y los impactos del cambio climático en las mujeres que viven con discapacidad? Y finalmente, ¿qué estamos haciendo en los países para que las mujeres puedan, las niñas puedan ejercer todos sus derechos? ¿Qué están haciendo nuestros países para que las niñas con discapacidad puedan vivir dignamente y en espacios seguros? Nidia, Frente a nos estas, como queda ustedes... un minuto. Perfecto. Como ustedes ven, esta es una guía clarísima. La Plataforma de Acción de Beijing nos da una guía clarísima para que los estados tomen acciones, para que los estados decidan, para que la sociedad civil cambie. Un factor esencial de la generación de nuevas propuestas en los estados para la inclusión plena de las mujeres con discapacidad se relaciona con el imaginario social frente a las personas con discapacidad. Entonces, nuestros estados tienen que dar un salto y empezar a trabajar por los derechos de las mujeres con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, y nuestras sociedades tienen que cambiar su visión y su forma de acercamiento a las personas con discapacidad para que aportemos y garanticemos su plena autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos. Y con esto me quedo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Nidia, por tu intervención, muy interesante. Tenemos unos minutos para pasarte algunas preguntas que nos ha ido llegando a través del chat. Había una de ellas, Nidia, que hacía referencia a desde la región en la que estás desarrollando tu labor. ¿Cómo valoras las sinergias entre el movimiento feminista y el movimiento de mujeres con discapacidad, si lo hay, o en general de personas con discapacidad? ¿Y cuál es su incidencia real en las políticas públicas en los países de la región? Uno de los problemas que generalmente tenemos los diferentes movimientos sociales es que nos hemos segmentado frente a la defensa de los derechos. Por ejemplo, los sindicatos frente a la defensa de los trabajadores y trabajadoras sin considerar el enfoque de género, y una falta de relación del movimiento de mujeres con el movimiento de mujeres sindicalistas, por ejemplo. Esto pasa también en el ámbito de nuestra región con el movimiento de mujeres indígenas. El movimiento de mujeres indígenas no siempre está cercano al movimiento de mujeres porque no logran interactuar o no logran tener una agenda común. En algunos países cambia un poquito. Y lo mismo sucede con el ámbito de las mujeres con discapacidad. Es un tema que está recientemente considerado en nuestros países, en América Latina. Me parece que no tiene una década de empezar a los acercamientos y las conversaciones para construir una agenda común del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que en toda la diversidad de la que habla haya una especificidad frente a las mujeres con discapacidad. La línea más desarrollada en nuestros países, que incluye los temas de mujeres con discapacidad y los temas específicos de defensa de derechos, es la línea de violencia. El tema de violencia contra las mujeres desde hace muchos años ha incluido el tema de mujeres con discapacidad, y esta ha sido la entrada, digámoslo así, de relación entre las mujeres con discapacidad, el movimiento de mujeres con discapacidad, del movimiento de mujeres en general. Entonces, tenemos algunas mujeres con discapacidad que se identifican con el movimiento de mujeres, pero todavía hay más bien una identidad por el vivir con una discapacidad. Entonces, mujeres y hombres tienen su movimiento de población con discapacidad, y este movimiento debe o tiene que articularse con el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres se ha acercado, pero como les planteo, el acercamiento ha sido básicamente a través de la línea de violencia. Entonces, la primera conjunción, el primer trabajo conjunto que tiene el movimiento de mujeres con la inclusión de las mujeres con discapacidad está en torno a la prevención y atención a la violencia, generando planteamientos muy específicos para las mujeres que viven con discapacidad.
Ahora, el tema de participación política no es tan visible todavía y tampoco el tema de empoderamiento económico, que son como dos áreas básicas que tienen que incorporarse. Tampoco está como muy claro todavía el tema de medio ambiente y cambio climático, que ahora es tan importante, y todavía no hay esa correlación permanente o sistemática del movimiento de mujeres con las mujeres que viven con discapacidad. Pero ya tenemos en América Latina una línea de entrada y hay algunos resultados interesantes en los temas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Tenemos otra pregunta. Nos preguntaba una compañera cómo hacer para incluir a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, a una mujer con discapacidad física, si los recursos que ofrecen las instituciones públicas no disponen de accesibilidad. Es decir, el problema de la accesibilidad es un problema recurrente, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar de una política realmente inclusiva cuando muchos de nuestros gobiernos no ponen en marcha políticas públicas que realmente tengan en cuenta esta dimensión? Eso es clave. Efectivamente, mientras el enfoque de derechos humanos no sea el factor que moviliza la acción de los estados, es decir, la garantía de derechos, mientras la garantía de derechos no es el factor que mueve la maquinaria estatal, siempre va a ser mucho más difícil la inclusión de las mujeres con discapacidad en el ámbito público, en el ámbito económico, en la generación de empleo y trabajo. Esto tiene que ver con el hecho de que nuestros estados se han afincado en el crecimiento económico. No hablan de prosperidad de las personas, sino de crecimiento económico. Y entonces, en vez de ver como una inversión la accesibilidad física para las personas que viven con discapacidad, la accesibilidad física y espacios seguros para las mujeres que viven con discapacidad, ven esto como un gasto porque no consideran el aporte de las mujeres con discapacidad al desarrollo de los estados. En general eso pasa con las mujeres. No se invierte en ciudades seguras que generarían prosperidad para las ciudades porque el tema de que las mujeres puedan ser violentadas sexualmente no es tan importante para los estados. No se generan espacios seguros ni accesibilidad física para las mujeres con discapacidad porque se considera aún menos importante, porque es aún más invisibilizada esta situación. El tema tiene que ver con la prioridad de la inversión, más que con la cantidad de recursos. Si bien estamos en una época de recesión, porque estamos enfrentando todavía la pandemia y seguiremos enfrentándola, eso no implica que se tenga que hacer un ajuste de gastos justamente en las posibilidades o en los mecanismos que permiten ejercer los derechos de las personas, porque el ejercicio del derecho humano hace posible el desarrollo y no al revés. Este es el cambio que tenemos que ir generando en nuestros estados, es la demanda que desde la sociedad debemos plantear, porque mientras se vea al crecimiento económico como la forma de avanzar en nuestros estados, todas las personas que sean consideradas menos productivas para ese crecimiento van a ser menos valoradas, más invisibilizadas y entonces nuestra Agenda 2030 se va a quedar atrás porque vamos a dejar atrás a muchas personas y especialmente a las personas que viven con discapacidad. Es entonces un cambio en la mismísima visión del Estado, en la política general de un Estado que ponga en el centro la garantía de los derechos. Para eso existen los Estados, para garantizar los derechos humanos. Y los modelos de desarrollo y los modelos económicos deberían estar al servicio de la garantía de los derechos y no al revés. Efectivamente, no es fácil, pero esa es la demanda que deberíamos hacer para que las mujeres con discapacidad estén plenamente incluidas. Pues muchísimas gracias, Nidia, por tu intervención. En este primer turno de preguntas quedaríamos aquí. Continúa avanzando en la unidad didáctica. Pincha sobre el siguiente vídeo. Panel de personas expertas.